Estamos en esa etapa donde el gobierno está en la negación, ve la economía como una religión. Entonces yo no veo la posibilidad de que este gobierno cambie. En la situación más adversa que te puedes encontrar tienes que hacer todo lo que esté a tu alcance para salir adelante. Puede ser que no lo logres, pero por lo menos te vas a ir con la tranquilidad de que hiciste lo que debías hacer, ¿no? Lo diste todo. Una vez que aceptas la muerte, que estás listo para la muerte, todo lo que venga hacia adelante es ya adicional, es positivo, ¿no? ¿Usted recomendaría tener el dinero en el banco? En bolivianos, sí. Ya, Pero yo nunca le daría $1 al banco, porque ahora ya estamos viendo que como no hay dólares y es toda una cadena, los bancos están devolviendo a cuentagotas o están devolviendo en bolivianos, ¿no? Sí, efectivamente, cuando yo entré valía $1 millón, una transacción que se hizo en el mercado, y cuando yo salí tenía un valor de 600 millones por transacciones en el mercado. Hola creadores, bienvenidos a un episodio más del podcast. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcelo Segarra y hoy les traemos a Samuel Doria Medina. Samuel es un empresario y conferencista y motivador de jóvenes, especialmente en el lado de emprendimiento, y ganó varios premios, entre esto el mejor empresario de Bolivia, uno de los más recientes, y también el premio al mejor industrial latinoamericano. Sus logros empresariales más recientes llega a ser que construyó en la ciudad natal de La Paz el Green Tower, que es el edificio más alto y moderno de Bolivia. Y también está involucrado en desarrollos de proyectos inmobiliarios en Santa Cruz de la Sierra. Fue propietario y presidente de la Sociedad Boliviana de Cemento, también conocida como SOBOCE, entre 1987 y 2014, convirtiéndolo en la industria más importante del país. También posee hoteles y cadenas de restaurantes, entre estos Los Tajivos en Santa Cruz de la Sierra y Burger King en Bolivia. Ahora, durante la entrevista iniciamos hablando sobre la importancia del proceso de aceptar la muerte. Entre esto, obviamente, por los que conocen a Samuel, él tuvo que enfrentar la muerte en varias ocasiones. Entre esto está lo que fue su secuestro en el año 1995, la caída del avión en el 2005 y lo más reciente que fue tener que superar el cáncer en los últimos 3 años. De ahí pasamos a hablar sobre cómo lidiar con las adversidades y problemas. Acá lo tocamos en 2 aspectos. 1, la manera personal, y 2, en la manera de negocios. Sobre todo tocando los retos que todo emprendedor tiene al iniciar en países como Bolivia, que constantemente se enfrentan en crisis o riesgos sociopolíticos como tal. De ahí pasamos a hablar sobre la crisis actual financiera e inflación que nos estamos enfrentando en Bolivia, pero también de una manera global como tal. Y él nos da recomendaciones específicas sobre cómo enfrentarlas también de una manera personal y también de negocios. Y por último, finalizamos hablando sobre ciertas características clave que lo ayudaron a llevar a SOBOCE de una valorización de $1 millón a $600 millones. Realmente es una increíble entrevista, todo lo que nos ha compartido Samuel. Realmente nos quedó bastante corta para todas las preguntas que tenía, y espero que volvamos a contar con una segunda entrevista con Samuel en los siguientes meses que vienen. Así que si les gusta este tipo de contenido, por favor déjenos saber en los comentarios. Si son nuevos acá, no olviden suscribirse a este canal de podcast, a este canal de YouTube, dependiendo de donde lo estén escuchando. Y ahora nos vamos a esta conversación con Samuel. Hola Samuel, bienvenido a Creadores. Bueno, un gusto, Marcelo, de poder estar contigo y conversar. Mira, empecemos con una pregunta que considero importante a cada persona que tenemos acá, que es simplemente ¿cómo está? Bien, gracias a Dios estoy bien. La última epopeya que he tenido ha sido un cáncer hace 3 años, pero gracias a Dios ya van a ser 2 años que estoy libre de cáncer, y dice que los 2 años son los más complicados, donde hay mayor probabilidad que vuelva. Y en mayo voy a cumplir ya 2 años, entonces estoy agradecido, tranquilo de que he superado esa etapa. No, qué bueno. Mire, justo como ya tocó este tema, quería hablar un poco sobre la muerte antes de tocar otros temas, ¿no? Porque hartas cosas que me sorprenden de su historia como tal es que usted ha visto a la señora muerte de muy de cerca, y no solamente en una ocasión, sino en varias, ¿no? Haciendo un poco la investigación para esta entrevista, si no estoy mal, desde sus 11 años un perro la atacó,
le cayó un rayo, se cayó en el avión y, bueno, el tema del secuestro, ¿no? Y sé que tiene un impacto grande, por lo menos yo he visto la muerte de un ser querido mío y ha tenido un impacto sumamente grande en mi vida, pero sé que es diferente cuando uno mismo lo vive. Entonces, ¿qué aprendizajes tuvo usted que se queda hoy en día después de haber vivido estas circunstancias tan cercanas? A ver, yo creo que son varias cosas que te quedan. Por ejemplo, yo antes trabajaba sábado, domingo, feriados, y yo hacía el cálculo de decir son 52 sábados, 52 domingos, ya son 104 más feriados, unos 120 días que son 4 meses, ¿no? Entonces yo decía, cada 3 años yo trabajo un año más que mi competencia. Claro. Pero eso significaba que le quitaba tiempo a la familia, y bueno, después del secuestro, claramente ya no trabajaba sábado y domingo, trataba además de estar más tiempo con la familia, y claro, ha cambiado mi punto de vista, ¿no? O sea, se pueden hacer muchas cosas igual, pero la familia tiene un espacio importante, ¿no? Claro, y de todas estas ocasiones, ¿cuál es el que más le impactó? Uy, me han hecho esa pregunta alguna vez y claro, yo decía, la caída en el avión máximo era 1 minuto. En cambio, el secuestro fueron 45 días, 1034 horas y algunos millones de minutos, ¿no? Claro. Entonces, realmente el secuestro tuvo una larga duración, impacto no solamente para mí, sino para la familia. Claro, lo más complicado del secuestro es que no saben si estás vivo o muerto. Ya, claro. Sí. Cuando alguien muere, bueno, ya, se acabó, se asume. Puede costar, pero se asume. En cambio, cuando no sabes si está vivo o muerto, Lo peor. es mucho más complicado, ¿no? Entonces, sí, yo decía, mi esposa era seguramente viuda, ella pensaba que ya era viuda parte del tiempo. Después, cuando se enteraba algo, tenía esperanzas de que no era viuda, pero lo mismo en mis hijos, ¿no? O sea, han debido pensar que ya no tenían papá. Un tiempo, pero bueno, después recobraron a su Claro. papá, ¿no? A ver, hablemos un poco de la caída del avión. Dice que fue 1 minuto. ¿Qué pasaba por su mente ese minuto? Mira, estábamos viajando en un vuelo regular de Amazonas, de La Paz a Sucre. Ya. Y era un día que en La Paz estaba nublado. Tomamos el avión, estábamos yendo a la inauguración de las obras del Parque Cretácico, este parque de los dinosaurios. Era un proyecto que lo habíamos hecho con la alcaldía, con la gobernación, y Soboce y Francesa. Entonces estábamos yendo a comenzar las obras y estaba yendo el BID. Habíamos ganado un concurso de proyectos y el BID nos dio $500,000 para ese proyecto. A fondo perdido. Entonces estaba yendo el representante del BID, estaban yendo muchos periodistas y alguna otra persona de una organización gubernamental que tenía relación con el BID. Y yo estaba conversando con el representante del BID. Yo me iba a sentar donde él se sentó, pero porque yo normalmente voy a la ventana. Ya. Y él me dijo, no, por favor, yo iré aquí. Yo no me hice problema, me senté en el otro asiento. Y bueno, estábamos conversando, él había vuelto, esto fue en enero, fines de enero, conversando sobre su vacación. Él me contaba que había ido a un lugar interesante, por Brasil y demás. Y pasaría unos 25 minutos de vuelo ya. Y yo me fijé por la ventana y ya no había nubes, era celeste. Antes dije, ya, tranquilo, va a ser muy tranquilo el vuelo, pues ya hemos superado. ¿Tiene miedo a los aviones?
¿Cómo? ¿Tiene miedo a los aviones? No. Okay. Pero obviamente cuando uno ve oscuro por la ventana, claro, ya. Hay una sensación distinta que cuando uno ve el sol y el cielo, ¿no? Sí. Entonces ya me quedé tranquilo, me relajé, y a los pocos minutos entramos a una nube densa, una nube muy oscura, muy cargada, que claro, después nos han explicado que esas nubes densas están muy concentradas y el fuselaje del avión a esa altura, 18.000 pies, está a menos 20 grados. Entonces, al contactarse el fuselaje con ese tipo de nube, se transforma la nube en hielo, el agua en hielo, o el vapor en hielo. Entonces, el avión aumentó de peso en las alas y en otras partes, y claro, se puso mucho más pesado. Era un avión pequeño, habían 10 pasajeros, 2 tripulantes, había una azafata, tenía gasolina para ir a Sucre y volver de Sucre. Entonces se le aumentó, no sé, pues 100, 200 kilos de hielo, y el avión no tenía ya la fuerza. Entonces empezó a disminuir de velocidad, y en algún punto que no tienen suficiente velocidad pierden la sustentación. Claro. Entonces empezamos a caer, una sensación muy complicada porque no es una caída simple, sino dan vueltas como si te metieran en una licuadora, ¿no? Y claro, ya ahí era la idea de que nos íbamos a estrellar, muy complicado, pero salimos de las nubes y empezamos a ver tierra. Y el piloto logra recuperar. Claro, después nos contó que él dejó que caiga el avión para ganar velocidad y poder tener sustentación otra vez. Recobra el control del avión y dice que el piloto mira adelante, cerros. A la derecha, cerros. A la izquierda, cerros. Atrás, cerros. Y no tenía la fuerza como para subir, ¿no? Entonces el piloto tomó la decisión de estrellarse, pero con posibilidades de sobrevivir. Entonces se estrelló sobre la llanta derecha a 300 kilómetros por hora. Y claro, esa llanta después la encontraron a 200 metros, ¿no? Fue un golpe terrible, y la persona que estaba a mi lado, representante del BID, en ese primer golpe, golpea con su cabeza la ventana, se parte el vidrio así grueso de la ventana, y él se parte el cráneo, tenía una fractura expuesta de cráneo. Wow. El avión todavía, por la fuerza, rebota del golpe, rebota 70 metros. Y antes de caerse, yo digo, fue la mano de Dios, se cae la batería, con lo cual no se incendia, ¿no? Se cae la batería, y en el segundo golpe, que es sobre la rueda izquierda, todavía es tan fuerte el golpe que se entra ese amortiguador que tiene la rueda, se entra a la cabina y le agarra la pierna a la persona que estaba a mi lado y que tenía la fractura del cráneo, y le parte la pierna en 2 lugares. Yo debería haber ido en ese asiento, ¿no? Bueno, se para el avión, chorreaba gasolina como si estuvieran echando un turril. Y yo ahí conocí el instinto de supervivencia. Cuando reaccioné, me saqué el cinturón, y la idea era salir, porque uno piensa que puede explotar, claro, que puede quemarse, sí. ¿No? Salí, y lo primero que vi fue a Graciela, que trabaja conmigo. Ella estaba con una chompa amarilla, entonces era muy claro, vi que ella había salido. Me di cuenta que no era yo el único que había sobrevivido. Estaba Graciela, y claro, ya respiramos un poco, empezamos a ayudar a sacar a la gente. Había varios muy heridos. Yo siempre digo, lo que he visto ese día no voy a ver ni en película de terror, porque el copiloto por ayudar al piloto no se ajustó la parte de arriba del cinturón, y en el primer golpe se fue de cara contra el panel de instrumentos, y en el segundo golpe también. Tenía roto los huesos de la cara, varios huesos de la cara, le salía sangre por la nariz, por la boca, por los ojos, por los oídos.
Pero bueno, llegó al hospital y se salvó. Otro de los que estaba, o tal vez el más herido, era Carlos Melo, el representante del BID, que tenía fractura de cráneo expuesta, la pierna deshecha, y estaba enredado entre los fierros, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, más bien hay una serie de anécdotas, porque yo encuentro un celular y claro, veo el primer teléfono y llamo, y era mi oficina, ¿no? Y me contesta el encargado de sistemas, el ingeniero de sistemas. Yo le digo, nos hemos caído, Alain, no sabemos dónde estamos, necesitamos ayuda, hay heridos. Y me dice, perfecto, vamos a ver. Y claro, había pensado que era una broma. Uh-huh. Yo hago, no hago bromas tan pesadas como esas, pero habían pensado que era una broma. Uh-huh. Llamaron al aeropuerto y preguntaron el vuelo de Amazon. Tengo hora, va a aterrizar a las 10:30 en Sucre. Cuando hago la segunda llamada, porque ya nos encontramos con una persona, uh-huh. Había una antena de Entel, había alguien que hacía mantenimiento en esa antena en el cerro, y nos explica dónde estamos. Cuando ya llamamos y avisamos dónde, ya se dan cuenta que era en serio. Claro. ¿Eh? Y claro, y además porque varios habían reído pensando que era una broma, se sentían culpables. Entonces, no, pues resolvieron muchas cosas y aparecieron a la velocidad de un rayo, ¿no? Claro, para ayudarnos. Entonces, así fue la caída del avión. Yo me rompí algunos huesos. Pensé que no me había roto nada, pero claro, después se descubrió que tenía varias costillas fisuradas, fracturadas, que no se puede hacer mucho. Tenía el hueso de la columna vertebral, la vértebra más grande, que es el sacro, también partido, y los huesos de los pies, porque uno hace la actitud de frenar, ¿no? Uh-huh. Y claro, al principio me molestaba mucho, me dolía las costillas, bajé un poco de peso, eso me alivió un poco, y claro, cuando ya no me dolían las costillas, me dolía el sacro, y después eso se pasó y me empezó a doler los pies, ¿no? Claro. Entonces, sí, esa fue una experiencia complicada. Claro, también cómo presentar la situación. Yo llamé a mi casa, mi esposa estaba en el gimnasio, mi hija en ese momento, no sé, tendría 19 años. Uh-huh. Sí, tenía 19 años. Explicarle, claro, le expliqué de la mejor manera, pero igual se puso a llorar. Claro. Le expliqué que estaba bien, en fin, mi mamá estaba viva. Uh-huh. A mi mamá fueron y le dijeron que tuve un aterrizaje de emergencia. Uh-huh. Entonces, no le dijeron que claro, nos habíamos estrellado, ¿no? Entonces, claro, todos esos temas. ¿Esto fue antes o después del secuestro? Mira, es interesante tu pregunta, porque a mí me han secuestrado el año 95. Uh-huh. Y 10 años después exactamente ha sido la caída del avión. Uh-huh. Mi hija me decía, no te voy a dejar salir de aquí a 10 años. Y claro, poco más de 10 años me encuentran cáncer. Pero bueno, uh-huh. Pasó. Usted habla mucho sobre el poder de aceptar la muerte como tal, ¿no? Y que creo que lo hizo en el secuestro como tal. Me imagino que ya en estos escenarios ya tenía aceptada. ¿Puede hablarnos un poco sobre eso? O sea, ¿qué impacto trae en su vida? O sea, ahorita lo piensa diario, el tema de la muerte, o sea, que se va a morir, cómo eso refleja en sus acciones. No, te diré que es muy importante el tema de aceptar la muerte. Uh-huh. Cuando me liberan del secuestro, uh-huh. había un experto en secuestros, y él me pregunta y me dice, ¿y has pensado que te ibas a morir? Y claro, yo le cuento y le digo, sí, cuando me secuestran, a los minutos que me secuestran, me ponen una capucha en mi cabeza, me amarran las manos, los pies, me meten a la parte de atrás de un vehículo grande, de una 4x4, y tenía yo una ametralladora en mi cuello de una persona que estaba nerviosa. Entonces se notaba que temblaba. Y ahí es que yo dije, por ahí me van a matar.
no sabía qué era, no sabía que era un secuestro, ¿no ve? Claro. No sabía si era un secuestro, un asalto al gobierno, no entendía qué. Pero la ametralladora esa en mi nuca me hacía pensar que podían matarme cualquier rato. Uh-huh. Entonces ahí fue que yo acepté la muerte, ¿no? O sea, yo dije, a ver, hice un balance que dice que es un balance que uno hace en segundos, ¿no? Uh-huh. Yo dije, a ver, primero familia, mi esposa. Yo quisiera estar con mi esposa muchos años más, pero bueno, ya hemos estado, no sé, 15 años. ¿Ese balance es más todo como recordar esos momentos con ellos? No, de evaluar y de decir, bueno, ya, aceptar, ya me voy a ir, pero ya he tenido una vida con mi esposa de muchos años. Uh-huh. Mis hijos, mi objetivo fundamental es que mis hijos sean profesionales. Eran chicos mis hijos, ninguno todavía estaba en la universidad. Uh-huh. Entonces, claro, mi esposa y seguramente la familia, los abuelos van a ayudar a que se cumpla, que ellos sean profesionales. Bueno, profesionalmente yo quiero hacer muchas cosas más, pero bueno, he sido presidente de Soboce, he sido ministro de Planeamiento, ya, no me puedo quejar. Uh-huh. Así, uno acepta y hace el balance de su vida, entonces ya estoy listo para morir. Y te diré que dice que eso es fundamental para no tenerle miedo a la muerte. Uh-huh. La gente que no hace ese balance dice que vive atemorizada, ¿no? Uh-huh. Es interesante, pero tu público puede comprobar esto en el libro de Gabriel García Márquez. Uh-huh. Hay un libro de García Márquez que se llama Noticia de un secuestro, donde él cuenta 12 casos de secuestro en Colombia. Uh-huh. Y él cuenta el caso de una señora que era ministra de Educación, que la secuestran. Y ella, además del miedo a la muerte, el secuestro, claro, la secuestraron hombres y ella temía que la violen. Uh-huh. Entonces dice que la primera noche estaba había una ventana por ahí, ella podía ver la luna, las estrellas, y ella reza y se despide de sus hijos, hace un balance y bueno, acepta la muerte. Uh-huh. Y ahí en ese libro comentan de que en lugar de sentirse mal, empezó a sentirse bien. Una vez que lo acepta. Una vez que aceptas la muerte, que estás listo para la muerte, todo lo que venga hacia adelante es ya adicional, es positivo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, claro, en las siguientes ocasiones que me he enfrentado, que me he acercado a la señora muerte, como tú dices, he tenido incluso cierta rebeldía, ¿no? Claro. Cuando se caía el avión fue ahí que, ante la idea de morirme, fue que nació esa frase ahí de muy adentro que no, pues no quería morirme y dije, carajo, no me puedo morir, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en el secuestro fue, claro, cuando tienes una arma larga en tu nuca de alguien que está temblando, piensas que puede ser inminente, ¿no? Y en esos momentos piensas en tus arrepentimientos, o sea, ¿hay cosas que te arrepentías como tal? No, la verdad es de que mi balance fue positivo, más bien de lo que quería hacer y lo que había hecho, ¿no? Okay. No había nada que no tenía algo así como, no sé, pues hay gente que dice que, no sé, se va a casar la otra semana y si se muere, como que queda con el problema de que no lo logró, ¿no ve? Claro. Yo no tenía ese problema, como te he comentado, familiarmente, profesionalmente, había hecho varias cosas, entonces no tenía cosas como para decir, caramba, no me puedo morir porque me falta hacer esto. Me falta esto o aquello, ¿no? Y bueno, hace nos comentaba al inicio, unos 3 años atrás, le llegó la noticia que tenía cáncer. Nuevamente hay esa gran posibilidad de no sobrevivir igual, ¿no? ¿Cómo lidias con las adversidades que te va dando la vida? O sea, ¿qué pasa en tu momento? Ni bien recibes esa noticia, te fijas más que todo en las probabilidades de poder salir vivo, en las probabilidades de no. ¿Cómo lidias con las adversidades?
Mira, yo tengo la visión de que cuando te enfrentas a una situación tan complicada como que te den el diagnóstico que tienes cáncer, de hacer todo lo posible para salir de esa situación. Uh-huh. Y bueno, sabes que hay la probabilidad de que puede ser que no lo logres. Nuevamente lo acepta. Claro, aceptas de que puede ser que no lo logres, pero por lo menos tienes la tranquilidad de haber hecho todo lo que está al alcance de tus manos, ¿no es verdad? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, a mí me han hecho una quimioterapia, he perdido el pelo, es muy dura. Yo comentaba algún momento de que quedaba tan débil que abrir los ojos, o sea, levantar los párpados era un esfuerzo grande, muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Pero al día siguiente, pese a que tenía arcadas y demás, tenía que comer porque sabía que tenía que regenerar mis glóbulos rojos, blancos, y entonces seguí el tratamiento tal como decían los médicos y puse todo de mi parte para recuperarme. Uh-huh. Después me han hecho una sesión de 25 radioterapias, wow, que es duro uh-huh. también. Claro. Me han hecho inmunoterapia, me han hecho una pequeña intervención de limpieza. En fin, entonces yo he hecho todo lo que tenía que hacer, todo lo que los médicos decían, y ha salido bien, ¿no? Ha salido bien. Dice que la probabilidad de que vuelva el cáncer es muy alta el primer año. Claro. No ha sucedido. Como te decía, el segundo año se va a cumplir en mayo, en 2 meses. Uh-huh. Entonces, yo creo que esa es la enseñanza, ¿no? En la situación más adversa que te puedes encontrar, tienes que hacer todo lo que esté a tu alcance para salir adelante. Puede ser que no lo logres, pero por lo menos te vas a ir con la tranquilidad de que hiciste lo que debías hacer, ¿no? Lo diste todo. Uh-huh. Claro. Yo he leído la historia de Steve Jobs, por ejemplo, uh-huh. y a él le diagnostican cáncer y él no le da importancia. Le dicen, tiene que hacer quimioterapia. No, estoy viendo el iPhone, no sé qué. Y no. Y claro, cuando se complica, ahí empieza. Varios meses después, que alguien le había recomendado una terapia alternativa, que hay mucho de eso, ¿no? Y cuando ya le comenzaron más las molestias ya era tarde, ¿no? Le hicieron un trasplante de hígado y demás, pero no lo logró. Y yo creo que él se ha debido morir un poco con el arrepentimiento de decir, debería haber hecho caso al cáncer a la primera llamada de atención, ¿no? Claro, ¿no? Y en su mismo libro igual habla sobre sus arrepentimientos como tal, ¿no? Que tuvo. Sí. Ahora, esta misma forma de lidiar con las adversidades, justamente, bueno, al prepararnos para esta entrevista hicimos una pregunta a la comunidad y hartos están preocupados por la crisis que hay de una manera global, también local en Bolivia, que vamos viendo. Quiero dividir esto en varias partes, ¿no? Primero, quizás de una manera personal, ¿cómo usted recomendaría en base, cómo usted lidia ahora las adversidades, ¿no? De esta crisis que se viene para las personas que nos están escuchando? Sí, ¿qué recomendaciones tiene? A ver, Marcelo, primero que todo yo veo que la crisis que ha comenzado el año pasado va a tomar todavía unos años, porque yo no veo en ningún momento que este gobierno diga, sí, nos hemos equivocado, hay que cerrar las empresas estatales que generan pérdida, o ya no voy a contratar más gente. No lo veo, o voy a hablar con el Fondo Monetario para que me dé un crédito. O sea, no ve que estén buscando alternativas. No, ellos siguen en la lógica esa de que no, aquí no pasa nada, es la guerra de Ucrania. He escuchado al presidente, por ejemplo, y me ha llamado terriblemente la atención, que en algún momento dice, estoy preocupado que la gente quiera tener dólares porque el dólar va a perder valor, el dólar es una moneda que no es fuerte. El boliviano es mucho más fuerte y nuestro crecimiento económico. Por Dios, o sea, no aceptar la realidad. Me ha hecho recuerdo a un ministro de Economía
en la época del gobierno de la UDP que decía, el peor negocio que uno puede hacer es comprar dólares. Y claro, después nos enteramos que él hizo esa declaración de desesperación el día que no había un solo dólar en el Banco Central. Claro. Entonces, estamos en esa etapa donde el gobierno está en la negación, no acepta, ve la economía como una religión. Entonces, yo no veo la posibilidad de que este gobierno cambie. Entonces, habrá que sobrevivir este año y el próximo a que hayan elecciones y cambie el gobierno y cambie la situación, ¿no? En la Argentina se ha visto de que ha entrado un nuevo gobierno con una idea clara y ha resuelto rápidamente, ¿no ve? El primer mes ya ha tenido superávit, porque había decisión, o sea, no es muy difícil corregir la economía. El primer paso es bien aceptar. Claro, aceptar y tomar las medidas adecuadas. Entonces, o sea, para comenzar yo veo que esta crisis por lo menos la vamos a vivir 2 años o poco más de 2 años más. ¿Qué les recomendaría yo a las personas? Primero, yo recomiendo a todos que deberían tener una reservita, un ahorro. Y claro, yo no les puedo decir ¿De cuánto? De cuánto, Claro. dependerá de cada persona, pero tener una reservita en dólares, obviamente, o en euros, para que no se pierda, porque si pasa algo puede ser que sea más difícil conseguir crédito. Entonces, todos deberían tener su reservita en dólares, en euros. Segundo, yo creo que hay que tener mucho cuidado y tomar previsiones con lo importado. Okay. Una empresa que tiene insumos importados y normalmente tenía un inventario mínimo de 50, por decir algo, yo le diría que esa empresa debería tener un inventario mínimo de 100, tener una previsión mayor sobre los insumos importados que no pueda reemplazar por nacionales, ¿no? Lo mismo una persona, si hay una persona que toma un mecanismo o que toma una medicina que viene del exterior y que dependa su salud de esa medicina, yo le diría que tenga 1 o 2 cajitas de reserva por si haya una escasez, ¿no es verdad? Tercero, a la gente yo le diría que con el dinero que tienen, con el dinero que les resta, es bueno que compren. Por decir algo, si vos ves que en la casa hay que reemplazar la licuadora o la plancha, hazlo de una vez porque más adelante va a costar más. Entonces utiliza el dinero. Claro, utiliza el dinero. O lo mismo una empresa que tiene que reponer algún equipo, que lo haga ahora porque después va a ser mucho más caro. Después yo les recomendaría a las personas, a las empresas, a los emprendedores, que sean muy cuidadosos en los contratos que hacen. Yeah. No prestarse dinero, no hacer contratos en moneda extranjera. Yeah. Algún momento yo hice un TikTok explicando, porque conocí un caso real, de no hacer contratos de anticrético. Para comenzar, yo no soy, no me gusta el anticrético porque muchas veces he visto que terminan en lío, en juicio, en problemas. Mejor pagar un alquiler, ¿no es verdad? Pero hay gente que me comentaba que estaba dispuesta a dar un anticrético, sus dólares, sus ahorros, y eso es lo peor que uno puede hacer porque la ley dice que si te dan dólares te pueden devolver en bolivianos. Entonces puede ser que vos des todos tus ahorros, tus dólares para un anticrético y cuando se vence el contrato el dólar cuesta el doble y te van a devolver en bolivianos al oficial y vas a tener la mitad del dinero, ¿no ve? Claro. No hacer contratos, no prestarse dinero en dólares, en moneda extranjera, hacer contratos en moneda nacional y obviamente con cláusula de ajuste, revisable cada determinado tiempo de acuerdo a cómo evolucionen las cosas, ¿no? Y finalmente yo les recomendaría a la gente que sea mucho más cuidadosa con el tema del dinero, ¿no? Más consciente. No. Más, además de consciente, que creo que son los otros temas,
más cuidadosa, porque, por ejemplo, hemos escuchado ya varios casos de estafas. Ha habido un caso de un influencer que le han dicho, te compro dólares, no sé qué, te deposito, él ha confiado y lo han estafado, ¿no es verdad? O sea, hay que ser mucho más cuidadoso. O una compañera de trabajo me comentaba de que su papá, que era mayor, le había dicho, me han invitado a un grupo de WhatsApp para comprar, vender dólares. Puede ser una estafa eso, ¿no? Que te ofrezcan las personas aprovechan mucho cuando hay mucha susceptibilidad, ¿no? Claro. Empiezan a crear este tipo de negocios. Hay mucha gente que con mente torcida que le encuentra negocio, que le encuentra forma de extorsionar. O la otra cosa muy importante, si vos haces transacciones en dinero, por decir algo, si vos vas a vender un auto o un departamento, lo que debes hacer es que te paguen en el banco. Claro. Te pagan en el banco y vos depositas en el mismo banco, en el banco donde tú tienes una cuenta, depositas ese banco de manera de no estar manejando una gran cantidad de dinero, porque eso es susceptible a que te roben, te asalten, ¿no? Claro, y acá, bueno, hay muchas personas que están hasta susceptibles sobre el mismo tema de tener su dinero en el banco, especialmente lo que acaba de pasar. Bueno, en general en el mundo están los bancos quebrando, escuchas en cada parte del mundo, en Estados Unidos, acá recientemente el Banco Fácil. ¿Usted recomendaría tener el dinero en el banco? En bolivianos, sí, pero yo nunca le daría $1 al banco, porque ahora ya estamos viendo que como no hay dólares y es toda una cadena, los bancos están devolviendo a cuentagotas o están devolviendo en bolivianos, ¿no es verdad? Entonces, meter tus dólares al banco no. He escuchado y creo que es la mejor solución. Dice que las empresas que hacen cajas fuertes personales están teniendo el mejor año de su vida, ¿no? Están vendiendo mucho. Claro. Y hay lista de espera, porque sí, en este momento tal vez es mucho más conveniente, si tienes algunos dólares, tenerlos en una caja fuerte bien ocultos en tu casa, que tenerlos en el banco, porque puedes perderlos, ¿no? Totalmente. Ahora, siempre se escucha que en momentos de crisis son momentos de oportunidades, ¿no? Pero es muy difícil a veces ver las oportunidades porque escuchas de todo, hay mucha susceptibilidad y, como mencionabas previamente, ¿no? Necesitas aceptar el hecho de la crisis y creo que primero identificar qué tipo de crisis es para ver las oportunidades. Especialmente se habla mucho de esto en el mundo de emprendimientos, como también de manera personal. Entonces, ¿nos podrías ayudar a identificar un poquito más qué tipo de crisis estamos pasando ahora? Porque no es una crisis como la del COVID, ¿no? Es totalmente diferente. Para poder identificar esas oportunidades y de ahí también poder guiarnos sobre cómo identificar estas oportunidades. Bueno, sí, yo creo que tu generación, todos los jóvenes de ahora, han tenido la gran oportunidad de entender lo que es adaptarse a los cambios, porque antes era medio teoría, ¿no? Sí. Pero con el COVID, que es muy distinto al tema económico, pero con el COVID hemos visto de que para comenzar el que no se adaptaba a la nueva situación se podía morir. Segundo, las empresas, los emprendedores que han entendido el cambio más rápidamente, les ha ido muy bien, ¿no? En todo el mundo ha habido empresas que han crecido mucho en la época del COVID. Pero en nuestro país, las empresas que hacen delivery, ¿no ven? Claro. O sea, han tenido un crecimiento brutal y la cantidad de gente que emplean ahora es significativa, ¿no? Claro. Entonces, hay que saber darse cuenta. El ejemplo clásico en la época del COVID era que un restaurante tenía que adaptar sus productos para que se puedan transportar, tenía que tener delivery y tenía que hacer publicidad por las redes. El que quería seguir vendiendo en su restaurancito sin publicidad en las redes ha tenido que cerrar en muchos casos, sí. ¿no? Entonces ahora hay que darse cuenta también, o sea, cuando yo digo no hagas contratos en dólares, no te endeudes en dólares, préstate en bolivianos si puedes, transa en bolivianos, utiliza los bolivianos, compra cosas, son elementos
que si los tomas en cuenta, te das cuenta lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer, ¿no es verdad? Yo creo que de ahí salen las oportunidades, las ideas. En la época del COVID, todo lo que era contacto personal directo no funcionaba, lo que era por redes, por Zoom, por esto y el otro, ha funcionado y funcionaba, y han surgido cosas interesantes, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, para comenzar, es pues la gran oportunidad de encontrar productos de exportación. Exportación. La exportación te da dólares y ahora los dólares son como oro. Es el momento para tratar de sustituir las importaciones. No, te doy un ejemplo interesante. Nosotros hemos construido Green Tower en La Paz y Green Tower en Santa Cruz, que es una construcción de alta gama que llaman, donde el componente importado es importante, es significativo. Yo creo que en los próximos años ya no va a haber ese tipo de construcciones, o sea, todos van a hacer construcciones con productos nacionales. Y obviamente el que no se dé cuenta de eso y quiera hacer una construcción y quiera comprar materiales fuera, va a tener problemas porque el precio va a ser muy alto, ¿no es verdad? Total. Entonces, en la construcción hay que construir tipo de construcción con materiales nacionales. Hay muy pocas cosas como las pilas, las cañerías, el fierro que hay que importar, pero tiene que ser lo mínimo. O sea, si antes había construcciones que tenían un 50% de componente importado, ahora no tienen que pasar del 10%, porque si no, no va a ser negocio, ¿no? Entonces, en cada uno de los negocios hay que hacer ese análisis, si hay componente importado o no hay componente importado. Después, cosas que van a parecer interesantes. Por ejemplo, mucha gente de la clase media se ha acostumbrado a viajar, ¿verdad? Sí. Viajaban a Buenos Aires, a Miami, a Brasil, a Chile. El año pasado, cuando empieza el problema de los dólares, que tu agencia de viajes te diga, pucha, el pasaje ahora va a costar 5% más, o vas a gastar 10% más, ya, tal vez recortabas un día tu viaje, pero lo hacías. Claro. Pero ahora, si te dicen, caramba, el pasaje va a costar 20 o 30% más, hay mucha gente que no va a poder viajar, ¿verdad? Totalmente. Y al no poder viajar al exterior, eso yo creo que va a ser un impulso al viaje local, al turismo local. Entonces, mucha gente de La Paz, por decir algo, que no pueda ir a Miami, se va a ir a Santa Cruz, a Los Tajivos. Claro. ¿No es verdad? O gente de Santa Cruz, ya se ve que va bastante a Sucre, a Tarija, y así, va a venir más gente a Cochabamba. Entonces, claro, pensar en el gasto en dólares cuando viajar afuera no conviene. Hay que pensar en el gasto en bolivianos en Bolivia, ¿no? Yo creo que el turismo va a ser una de las primeras actividades que va a tener una buena oportunidad en nuestro país, ¿no? Pero bueno, hay que encontrarle muchas más. Sí. Ahora, una de las preguntas que nos llegaba bastante era, bueno, en general Latinoamérica, Bolivia, países que tienen partidos en la izquierda técnicamente como presidentes, siempre han sido países complicados, ¿no? Donde acá los emprendedores, los empresarios siempre saben ya que van a tener esa adversidad, se puede decir sociopolítica como tal, pero a personas como de nuestra generación, bueno, de mi generación y menores, esto no están acostumbrados con esto y les causa mucha susceptibilidad sobre emprender, y creo que por eso igual muchas personas de mi generación, los buenos profesionales o potenciales emprendedores que tienen mucha capacidad, salen igual del país para buscar otras oportunidades en otros mercados. Una de las preguntas que nos hacía es, ¿por qué usted decide invertir en un país así? ¿No? ¿Cómo ver esas oportunidades igual? A pesar de esa susceptibilidad como tal,
no solamente profesionales, pero también emprendedores, inversionistas como tal? Bueno, para comenzar, porque si aquí hay dificultades, afuera va a haber más dificultades, porque hay más competencia, hay más gente, uno no conoce, entonces no es fácil, claro, de 100,000 que se van, uno triunfa y uno se entera del que ha triunfado afuera. Hace más ruido el que triunfa. Claro, y no se escucha de los 99.999 que la pasan mal, ¿no es verdad? Sí. Segundo, bueno, yo he trabajado siempre en Bolivia, tengo mi familia, todo lo que tengo lo tengo aquí invertido. Entonces, ya con la experiencia yo veo como un ciclo. Yo veo que se está acabando el ciclo que comenzó el año 2006 y el país no va a querer seguir por este rumbo. En el año 2025 va a haber un cambio. Yo creo que lo que está sucediendo en la Argentina también va a ayudar, porque en la Argentina, después de tomar medidas, ajustar, tienen algunos meses duros todavía, pero va a empezar a verse los resultados, va a caer la inflación, va a haber dólares, va a haber inversiones, y la Argentina es un país con muchos recursos, entonces se va a ver cómo va a florecer la Argentina. Y eso va a ayudar a que no se sigan haciendo estos experimentos en Sudamérica de políticas que han fracasado en la ex Unión Soviética, en la Europa Oriental, en muchos lugares, ¿no? Digo una palabra clave que me encanta, porque a mí me encanta el tema de la economía, tanto de manera global, también local, y llega a ser el tema del ciclo. Y creo que eso es una habilidad súper importante, especialmente para emprendedores, bueno, toda persona en general, de saber en qué ciclo estamos y en qué parte del ciclo, ¿no? Y cómo puede ayudarnos a identificar esas oportunidades, porque personas que lo están escuchando quizás no tienen mucha experiencia en el tema económico. Yo sé que usted es economista igual de profesión, y creo que eso igual le va a ayudar un montón en el tipo de industrias y éxitos que ha tenido como empresario. Pero ¿cómo nos aconseja a identificar estos ciclos que están pasando y en qué parte del ciclo estamos? Bueno, a ver, yo creo que estamos terminando un ciclo. Esta idea de la sustitución de importaciones era una idea que surgió en los años 50 en la CEPAL y que no funcionó. Y peor pensar que los estados van a hacer empresas que sean rentables. Yo estoy convencido de que mientras en nuestro país no se elija a la gente por méritos, sino porque es del partido o porque es pariente de tal o cual, muy difícil o imposible tener una empresa pública bien manejada. Y segundo, en otras partes del mundo el que mete la mano a la lata, la justicia lo mete a la cárcel, ¿verdad? En nuestro país no. Entonces, mientras no se seleccione a la gente por mérito y no haya una justicia, no va a haber empresas estatales que funcionen bien, ¿no? Claro. Entonces, poco a poco la gente se está dando cuenta de eso. Es increíble, el Banco Central daba el dato de que hasta diciembre del año pasado les ha prestado 36,000 millones de bolivianos a las empresas públicas. O sea, eso en dólares son más de 5,000 millones de dólares. Sí. Un tercio de las reservas se han ido en eso, ¿no ve? Entonces, si se sigue gastando y gastando en empresas públicas que no son rentables. Entonces, yo veo que la gente poco a poco se va dando cuenta, ya no cree en la empresa estatal, creen en los emprendedores, porque en nuestro país tenemos emprendedores como en Cochabamba que hacen autos eléctricos, que están exportando su modelo de negocio. Tenemos gente en el Alto que hace prótesis y que exporta. En Potosí, gente que ha hecho los hoteles de sal únicos en el mundo. En fin, los emprendedores, cuando hay una oportunidad, pueden aprovecharla adecuadamente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que cada vez va a quedar más claro que el emprendimiento es el camino, ¿no? No hay ninguna empresa estatal que tenga éxito en el mundo, pero si vemos empresas como
Apple, como Google, como Nvidia, en fin, todas estas empresas ahora que son fruto del trabajo de jóvenes emprendedores que después han tenido un crecimiento increíble, ¿no? Sí. Yo creo, bueno, aquí en Cochabamba tenemos Halasoft también, que exporta software, y son varias más, no es solamente ella. Entonces yo creo que el camino está ahí. Y en las universidades, incluso el año pasado me invitaron de jurado de un concurso de emprendimientos de colegios de Cochabamba. Y yo estuve un sábado de jurado y increíble, había un grupo de chicas de una unidad educativa de aquí de Cochabamba que habían hecho un proyecto súper creativo, ¿no? Y que no se le ocurrió a ninguna gente, incluso con más formación. Las chicas estas habían leído que las plumas de los pollos, de las gallinas, tienen un alto componente de proteína. Entonces, vieron la forma de sacar la proteína de las plumas de los animales, y con esa materia prima han hecho comida balanceada para peces, para otros animales. Entonces imagínate aprovechar hasta las plumas de las gallinas para hacer comida para otros animales, ¿no? Un gran proyecto. Y así muchos otros proyectos que desde el colegio ya los jóvenes están con la idea de ser emprendedores, de no depender de nadie para su trabajo, para su ingreso, y que su ingreso pueda crecer de acuerdo a si uno trabaja más o menos. En fin, y yo veo que ya van haciendo grupos los jóvenes para hacer su emprendimiento. Sí. Entonces yo creo que la revolución emprendedora está en marcha, ¿no? Yo hago el concurso de Emprendideas cada año y es increíble cómo en los últimos años hemos tenido pero miles de participantes de todo el país gracias al teléfono. Ayer, por ejemplo, estuve en la ciudad del Alto, en la feria 16 de julio, con una señora que ha clasificado, una vendedora de comida en la calle, que ha clasificado en este concurso. Yo le decía, ¿cómo se ha enterado del concurso? Me dice, no, estaba revisando el TikTok y he visto la convocatoria, he llenado y después he aparecido entre los 100 seleccionados y ahora estoy entre los 15. Imagínate, una vendedora de comida en la calle que tiene acceso a las plataformas Facebook, TikTok y participa en concursos a través de ello. Yo le decía, el premio es interesante, el premio son 50,000 bolivianos. Ella me decía, voy a ampliar mi negocio, voy a tener algo más grande, mejor. Pero yo le decía, mi experiencia es que más que el premio, la publicidad que tienen estos emprendimientos, porque hacemos videos, hacemos que la gente en todo el país vote cuál cree que es el mejor emprendimiento. Entonces tienen una difusión que ninguna campaña publicitaria les puede dar, ¿no? Entonces, no, yo creo que los emprendedores están en el oriente, en el occidente, en el norte, en el sur, en todo el país, ¿no? Y hay buenos emprendedores. El anteaño pasado ganó una emprendedora de Beni, que hace colágeno a partir de las escamas de pescado. El año pasado ha ganado una chica joven, de menos de 30 años, Magalí, que es hija de unos campesinos que producen maní en el Chaco chuquisaqueño, y un día había exceso de maní y el maní dice que no tiene chiste si lo guardas, tienes que venderlo fresco. Y a ella se le ocurrió que para no guardar el maní, para no desperdiciarlo, hacer mantequilla de maní. Entonces empezó a dar mantequilla y ahora produce y vende su mantequilla en todos los supermercados del país. Está creciendo y hace una diversidad de productos. Una chica que ha estudiado en la Universidad de San Francisco Javier de Monteagudo. La familia es de esa zona. Y imagínate, la anterior generación, yo le conocí a su mamá viste con pollera, ella ya no, pero
así, mucha gente, el otro día también conocí en un restaurante de La Paz que se llama Las Rufinas, que la emprendedora hizo un pequeño restaurante de Sopocachi, le fue bien, ahora tiene otro más en la zona sur, tiene 2. ¿De dónde eres? De Huaki. Y su mamá es una familia la familia es campesina y ella ha estudiado, ha trabajado en restaurantes, ha hecho su propio emprendimiento y tiene éxito. Sí. Entonces, a todo nivel, sean de origen quechua, aymara, mestizos, Se puede emprender. todos saben Totalmente. que la solución es el emprendimiento y no la pega en la empresa pública, ¿no? Solo que ellos no lo ven como estoy emprendiendo, lo ven, simplemente lo hacen por necesidad, la gran mayoría, ¿no? Muchos emprendedores. Antes de pasar a hablar del tema de emprendimiento, que son muchas preguntas que tenemos ahí, una de las cosas, o sea, a unos minutos atrás mencionó sobre el tema de escoger a alguien que tenga méritos, ¿no? ¿Usted cree que los empresarios son buenos candidatos para poder dirigir un país? A ver, yo veo que el Estado es la administración de la sociedad, ¿no es verdad? Sí. Hace muchos años, siglos, para ciertas tareas que no podía hacer el emprendimiento, se logra o se conforma una autoridad, se paga, se recauda y una entidad que es de todos es la que se ocupa de educación, salud, seguridad, infraestructura. Entonces, así se han conformado los estados modernos y el Estado es el administrador de la sociedad. Entonces, yo creo que lo que necesitamos es gente que administre la sociedad, ¿no? Especialmente en una situación difícil como la que estamos ahora. Si vos tienes un emprendimiento, vos lo pondrías a manejar a un administrador que tiene conocimientos, que tiene experiencia, o pondrías un yatiri para que te lo administre. Y con todo respeto a los yatiris, pero los yatiris no saben de administrar, ¿no es verdad? O qué sé yo, una persona que nunca ha administrado nada. Bueno, claro. Los resultados se ven. O sea, ser empresario te da ciertas cualidades y experiencias para poder hacer, o sea, dirigir un país. Sí, yo creo que hay que ver el Estado como el administrador de la sociedad y ahí necesitamos buenos administradores. No puede ser que pongamos gente en el Estado porque son del partido cuando no sepan qué hacer, ¿no ves? Ahora, hablemos un poco en cuestión del emprendimiento como tal, su carrera de empresario. Usted llevó un poco, según nuestra investigación, Soboce, cuando usted entró, creo que está evaluada $1 millón y cuando salió, la vendió, está evaluada ya $600 millones. Sí. ¿Qué características usted cree que son claves que ha llevado a ese crecimiento? Sí, efectivamente, cuando yo entré valía $1 millón, una transacción que se hizo en el mercado, y cuando yo salí tenía un valor de 600 millones por transacciones en el mercado, no valores teóricos. Bueno, yo tuve una gestión de un poco más de 25 años al frente de Soboce y obviamente alguna vez he dado una charla en el EXMA y he dicho, a ver, ¿qué es lo que yo he hecho en Soboce? Primero he constituido un equipo de la mejor gente, y no solamente mis ejecutivos, sino el directorio, todo lo que tiene que ver con la empresa, la mejor gente. Segundo, tener una estrategia clara de a dónde vas a llegar, cómo lo vas a hacer. Estrategia, visión. Un método de planificación estratégica que utilizábamos a 3 años. Y que hacíamos planes y se cumplían todos, ¿no? Eso es lo importante. Después teníamos una relación muy importante con el mundo. Para conocer más, para avanzar, visitábamos fábricas en otros lugares del mundo, veíamos qué hacían, qué no hacían, y llegó un momento que vimos que era conveniente asociarnos, y nos asociamos con una empresa
chilena que tenía mucho más tecnología, más avanzada que nosotros. Le vendimos un pequeño porcentaje de la empresa y vinieron y no, pues eso tuvo un impacto muy grande. Gracias a esa alianza hicimos Redimix, fue el primer esfuerzo de vender hormigón premezclado, cemento puzolánico, muchas cosas. Y después una política de responsabilidad social también muy fuerte que nos permitió crecer y que en nuestro país, donde hay tantos problemas, la gente no veía mal que una empresa que valía 1 después valga 600 porque se había compartido ese crecimiento, esa riqueza, ¿no? Con programas muy, muy importantes. Entonces, bueno, podíamos hablar muchas horas de todo lo que se hizo en Soboce, pero te resumiría yo en esos puntos, ¿no? Y acá, con eso terminamos esta parte del emprendimiento. Algo que se habla mucho es sobre emprender algo que te apasiona. Un poco lo que escuché sobre sus entrevistas pasadas y demás, usted no le apasionaba mucho este tema de la industria como tal, de Soboce, ¿no? Pero me imagino que poco a poco se logró volver a algo que usted era bueno. ¿Usted cree que alguien debe emprender en algo que le apasiona o no? No, es fundamental. No, lo que yo alguna vez he explicado es de que yo he estudiado economía, que mi principal interés siempre ha sido el país, el desarrollo económico. Pero por circunstancias fortuitas se me presentó el desafío de Soboce, le dediqué muchos años de mi vida y lo hice obviamente con pasión y con convicción. Hace unas semanas he dado una charla TED en la Universidad Católica y yo explicaba de que para mí el éxito tiene que ver con algo clave. Y contaba y usaba la figura de David y Goliat. Y yo decía que he leído, he investigado un poco y he visto que David no le ganó a Goliat porque era muy capo con la onda o porque se descuidó Goliat. Le ganó David porque tenía convicción. Él estaba en esa pelea defendiendo su vida, su familia, su pueblo. En cambio, para Goliat era una pelea más, era un grandolón que peleaba y siempre ganaba, entonces era una pelea más. Y claro, la historia es que David tenía además mucha fe. Él consideraba que Dios estaba con él. Entonces tenía una convicción increíble que hace que le da un golpe que no lo mata. Le da un golpe de piedra en la cabeza que lo aturde y David se acerca con toda esa convicción sin miedo, le quita su espada y le corta su cabeza con su propia espada, ¿no? Entonces yo decía que tenemos tantos ejemplos hoy día, la guerra entre Rusia y Ucrania. Ucrania tiene 43 millones de habitantes, Rusia tiene 100 millones más, tiene 143. La economía rusa es 30 veces más grande, o sea, es otro David y Goliat. Y todos pensaban que Rusia lo iba a destrozar. Que Rusia ganaba en pocos meses y se entraba. Y Putin está en problemas, más de 2 años y no puede, ¿no? ¿Por qué? Porque los ucranianos están peleando su vida, su familia, su casa, su territorio. Para los rusos es otra guerra más de tantas que han tenido, ¿no? Entonces, definitivamente, lo que tú llamas pasión, yo llamo convicción, creo que son hermanas cercanas, es fundamental para tener éxito. Si no hay convicción, no hay éxito. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Samuel. Lamentablemente ya estamos llegando al final de la entrevista. La última pregunta que hacemos a todo speaker es: asumamos que todo tu contenido, entrevistas, todo lo que esté allá afuera desaparece y tuvieras un último mensaje. ¿Qué último mensaje sería ese? El mensaje que yo les doy especialmente a los más jóvenes es de que en la vida, y especialmente los emprendedores, encuentran obstáculos a cada paso y que es muy importante no rendirse. El éxito había estado en no rendirse. En la resiliencia. Uno se puede caer muchas veces, pero si se levanta rápido,
va a avanzar y va a tener éxito, ¿no? Sí. Alguna vez escuchaba cómo comentaba Michael Jordan, el genio del básquet, que a él muchas veces lo pusieron a lanzar el cesto con el cual podían ganar el partido y el campeonato, y que falló. No es que siempre acierta, ¿no es verdad? Que falló, pero eso no significó que él se anule, se deprima. No, él siguió trabajando y llegó a ser el máximo exponente del básquetbol en el mundo, ¿no es verdad? Entonces, en todas las historias que tú veas, vas a ver que la gente de éxito es la gente que se enfrenta a los problemas. Sí. Yo he conocido mucha gente muy inteligente, muy bien formada, pero que no sabe enfrentarse al éxito y no tienen éxito, ¿no? Sí. En cambio, los que se enfrentan a los problemas y resuelven son los que tienen éxito. Totalmente. Al final uno pierde cuando realmente se sale o se rinde, ¿no? Y así es el emprendimiento. Muchas gracias, Samuel. Por eso yo siempre termino mis charlas en las universidades diciendo, soy Samuel Doria Medina y no me rindo nunca. Buenísimo. Muchas gracias, Samuel. Esperamos tenerte de vuelta pronto en Creadores. Así que gracias por todo lo que nos has compartido. Un gusto, Marcelo. Gracias por ver este episodio. Si te gustó nuestro contenido y sacaste valor, por favor déjanos saber qué piensas en los comentarios, como también suscribirte a este canal de YouTube. Esto nos permitirá llegar a mejores expertos y también emprendedores alrededor de la TAM. Y también llegar a más personas con ganas de llevar su vida al siguiente nivel como tú. Y también nos ayudará a formar una comunidad de gran impacto. Y si estás buscando aprender, emprender y también expandir tus conocimientos, aquí te dejo 2 formas gratuitas de cómo hacerlo. Número 1, únete a nuestra comunidad de Quiero Emprender en Facebook. Y número 2, síguenos en Facebook, Instagram y TikTok. Te dejo los links en la descripción. Nos vemos en el siguiente episodio.